En este tutorial vamos a hablar de preparación de datos y es el primero de dos tutoriales. En este primer tutorial vamos a hablar de algunas operaciones que le vamos a aplicar a las filas de la matriz de datos. En el próximo tutorial vamos a hablar de algunas operaciones que vamos a hacer con las columnas de la matriz de datos. Vamos a ir al área de diseño y la primera operación de la que vamos a hablar es de muestreo. Así que supongan que tiene una hoja de datos o una base de datos enorme, o sea, pueden ser millones de observaciones, y ustedes no tienen la capacidad de procesamiento en sus computadoras o no tienen el tiempo suficiente para procesarla. Una manera de lidiar con este problema es tomar una muestra de esa hoja de datos más grande y aprender de esa muestra. Así que el primer operador del que le voy a hablar va a ser el operador de muestreo. Déjeme abrir una hoja de datos. Está en el repositorio de tutoriales y en el folder de datos. Y aquí es la primera que aparece aquí, que se llama Big Data Set. Déjeme moverla al área de trabajo. Déjeme conectarla y le vamos a echar un vistazo. Entonces, ¿qué hay? Tenemos una variable ID. Noten, tenemos 100.000 observaciones. No es una hoja de datos grande, pero vamos a utilizarla como si fuera. Tenemos dos atributos especiales, una variable dependiente categórica, ¿verdad? Verdadero o falso, y una variable ID. Y tenemos 8 variables atributos, variables independientes. Entonces lo que vamos a hacer es, supongan que tenemos esta base de datos, tiene 100.000 observaciones, pero mi computadora es una computadora con muy poca capacidad de procesamiento. ¿Qué puedo hacer para procesarla? Bueno, podría tomar una muestra, muchísimo más pequeña, perdón, muestra. Podríamos hacer sampling, podemos sample de esa hoja de datos más grande. Así que ahí lo tenemos y aquí hay algunas opciones. Tenemos una muestra absoluta, que es lo que quiere decir quiero 100 observaciones de esa hoja de datos original. O puede ser relativa, en la que digo quiero el 10% de las observaciones en esa muestra. O puede ser por probabilidad, que se parece bastante al relativo. Pero en relativo uno obtiene exactamente el 10% de la base de datos. Aquí en este caso la base de datos de Big Data Set tiene 100.000 observaciones. Si yo utilizo un muestreo relativo con 10% aquí, voy a obtener exactamente 10.000 observaciones. Si lo utilizo con muestreo probabilístico, cada observación tiene una probabilidad de 10% de aparecer en la muestra final, pero el número de observaciones no va a ser exactamente igual a 10.000. Déjenme mostrarles entonces cada uno de ellos. Absoluto. Entonces, déjenme parar aquí. Si yo selecciono el operador y hago right click y hago F7 o selecciono breakpoint after, lo que va a hacer el programa es se va a detener después de hacer esta operación. Eso es justamente lo que quiero aquí. Quiero mostrarles. Ahí está la hoja de datos original, 100.000 observaciones. Si ahora continúo, toma la muestra y solo me da 100 observaciones. Entonces tenemos 100 observaciones, las podemos ver todas de hecho, y fueron tomadas completamente al azar. Ahora yo podría decirle que me dé, en lugar de 100 observaciones, que me dé el 10% de la muestra. Déjeme volver a correr el mismo programa. Y ahí tenemos las 100.000 originales. Y ahora continuamos. Y ahora tenemos justamente 10.000 observaciones, el 10% de la base de datos original. Finalmente, si utilizamos muestreo probabilístico, van a ver lo que va a pasar. Tengo las 100.000 observaciones originales y ahora tengo 10.087. Ven, o sea, cada observación tenía la probabilidad teórica de 10% de aparecer, pero a la hora que tomé la muestra para todas ellas, no me salen 10.000 exactamente, pero me sale un número muy cercano a 10.000. Entonces, ese es el operador de muestreo, ¿verdad? Y tiene por objeto reducir las dimensiones de los datos, ¿verdad? Antes teníamos 100.000 filas y ahora tenemos ya sea 100, ya sea 10.000, y eso me permite correr los programas más rápido y me permite aprender más rápido. Hay otro operador de muestreo que les quiero mostrar. Déjenme borrar este, que es muestreo estratificado. Entonces ahora vamos a conectar aquí y vamos a conectar aquí.
¿Cuál es la diferencia entre muestreo aleatorio y muestreo estratificado? Eh, Vamos a ver, déjeme parar aquí y les voy a mostrar. Aquí tenemos la variable dependiente response y déjenme ver algunas estadísticas. Aquí tenemos 31.63% de las observaciones son verdaderas y 68.36% de las observaciones son falsas. Entonces, cuando yo le digo a RapidMiner que me haga un muestreo estratificado, lo que RapidMiner va a hacer es que va a preservar en la muestra esas proporciones para la variable dependiente. De tal manera que la muestra se parezca muchísimo a la población de la que fue tomada la muestra. Si no hacen eso, todavía pueden obtener una muestra muy representativa, pero tienen que asegurarse realmente que el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande. Entonces, estratificamos cuando queremos asegurarnos que la variable dependiente categórica está presente en las mismas proporciones en la población de la que muestreo que en la muestra que tomé. Entonces aquí no te tiene los mismos argumentos, 100. Si ahora corro, ahí están mis 100.000 observaciones. Y ahora tengo 100. Y ahora echamos el vistazo a response. Entonces ven 32.68. Aunque sea una muestra pequeña de 100 observaciones, RapidMiner hace el esfuerzo extraordinario para mantener las proporciones de la variable dependiente iguales en muestra y en población. Y tienen las mismas opciones, ¿verdad? Puede ser relativa, 10%, voy a tomar el 10% de la muestra. Vémosle. Ahí está la muestra, la población entera, y aquí está la muestra. Y de nuevo veamos response. Y response ven realmente 32%, 68%. O sea, trata de mantener las mismas proporciones en la población que en la muestra. Por lo menos hace el esfuerzo de mantener las mismas proporciones. Ok, muestreo entonces es una manera de reducir las dimensiones de los datos, de reducir el número de filas. Hay otra manera de reducir el número de filas que es imponer una condición en la base de datos original. Y eso lo vamos a hacer con un procesador, con un operador de filtro que se llama filtrar ejemplos. Ejemplos es un sinónimo de filas o de observaciones en RapidMiner. Y lo que vamos a hacer entonces es seleccionar aquí agregar filtros. Entonces supongan que yo quisiera que en mi muestra solo apareciera gente que satisface el criterio de tener un ingreso por encima de 50,000. Entonces yo puedo tomar aquí ingreso, ¿verdad? Income greater or equal, ¿verdad? Mayor o igual que un número, digamos, 50,000. Entonces selecciono acá. Entonces va a parar aquí y después me va a mostrar el resultado del filtro. Entonces veamos. Entonces ahí está todo. Echamos un vistazo a las características de ingreso. Ingreso va de 20,000 a 150,000 con un promedio de $85,000. Ahora apliquemos el filtro. Ahora solo va a dejar pasar los que tienen un ingreso por encima de 50,000. Volvamos a ver los estadísticos. Ahora noten ingreso, ya el mínimo no es 20,001, sino que es 50,000. El máximo sigue siendo el mismo, 149,000. Y como hemos eliminado a la gente que tiene poco ingreso en esta muestra, ahora mi muestra tiene un ingreso promedio mucho mayor que el de la población. Así que mucho cuidado con esto, realmente. Ahora ya cambiamos las características de la población cuando impusimos una de estas características. Quiero mostrarles un detallito aquí. En este caso dejamos pasar a las observaciones que tenían ingresos por encima de 50,000. Pero si yo selecciono aquí invertir filtro, es como que negara el filtro anterior. Entonces ahora solo va a dejar pasar las observaciones que tienen ingresos por debajo de 50,000. Déjeme correr. Ahí está la muestra original, ¿verdad? 100,000. Y ahora déjeme correr de nuevo. Y ahora que tenemos estadísticas. Ingreso mínimo 20,000, máximo 49,997. Entonces si quieren, esta es la muestra de observaciones para gente que tiene ingresos bajos.
Obviamente el tamaño de la muestra también cambia, ¿verdad? Déjenme mostrárselo. Aquí tengo 23.070 observaciones o ejemplos con ingresos por debajo de 50.000. La muestra, la hoja original tenía 100.000 observaciones. Estamos cambiando el tamaño, estamos reduciendo el número de filas de la base de datos. Ok. Otro operador que les quiero mostrar es el operador para lidiar con observaciones faltantes. Entonces vamos a utilizar una hoja nueva y les explico por qué. Déjenme volver a correr acá. Ahí está la hoja original, ¿verdad? Tiene 100.000 observaciones. Si nos vamos a estadísticas, noten la columna de missing values, la columna de observaciones faltantes, son 0 para todas las variables. Así que esta base de datos, esta hoja de datos está completa, no tiene un solo valor faltante. En la realidad, las hojas de verdad tienen valores faltantes. Esa es una característica de cualquier hoja real. Así que le voy a ejemplificar. Así que déjenme borrar el programa por completo, haciéndole clic aquí. Y borremos, no quiero guardar. Y ahora quiero abrir esta segunda hoja que se llama Big Data Set 2. Y vamos a ver las características de esa hoja. Tiene las mismas 100.000 observaciones. 2 atributos especiales, response y ID, y 8 atributos regulares. Pero noten, miren, incluso lo tenemos en pantalla, algunas observaciones tienen un signo de interrogación. El signo de interrogación es el carácter que utiliza RapidMiner para representar observaciones faltantes. Si nos vamos a estadísticos, pueden ver al ID y al response no les falta ninguno, pero casi todas las otras variables realmente tienen observaciones faltantes. De hecho, casi 10.000 observaciones para cada variable faltan. Es como un 10% de los datos para cada variable que nos faltan observaciones, que no pudimos conseguir información sobre la edad, sobre el estilo de vida, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer para lidiar con este problema? Un método utilizado, no necesariamente el mejor, de hecho el peor, es simplemente eliminar las observaciones que tienen valores faltantes. Así que voy a volver a utilizar el mismo operador de filtrar ejemplos. Lo voy a poner aquí hasta que se ilumine. Está bien conectado. Si no estuviera bien conectado, ya saben qué hacer, ¿verdad? Déjenme borrar aquí. Déjenme conectar de nuevo. Y supongo que tratan de hacer la conexión y realmente no se ilumina y ustedes lo dejan caer. Entonces no se conectó y simplemente conectan aquí y aquí. Entonces ya tenemos conectados los procesos, los operadores quiero decir. Y ahora vamos a poner un filtro. Y este filtro va a aparecer aquí que diga no quiero variables que tengan atributos con observaciones faltantes. Entonces yo pongo no missing attributes y ahora corro. Déjeme parar aquí primero para mostrarles lo que va a pasar. Corro. Tengo 100.000 observaciones. Y ahora voy a filtrar todas las observaciones que tengan atributos con valores faltantes. Ahora, si nos vamos a estadísticos, ahora no hay ni una, vean esta columna de missing values, ninguna observación faltante, pero el costo más obvio de hacer, de tomar esa ruta, es que perdimos la mitad de la base de datos. Y todavía no hemos hablado del sesgo que podemos estar introduciendo en los datos al tomar esta vía. Vamos a hablar de esto en clase más que en estos tutoriales. Así que sí, eliminé el problema, pero se me hizo la hoja de datos, se me redujo a la mitad. Entonces tal vez podemos hacer algo más inteligente. Así que vamos a buscar otro operador que lidie con este problema de una manera distinta. Entonces lo que vamos a hacer es abrir o buscar un operador que se llame replace missing. Replace missing values, lo vamos a poner aquí. Conectemos. Y conectemos. Y ahora tenemos que tomar una decisión sobre cómo vamos a hacer el reemplazo de esos valores faltantes. Y si utilizamos los valores default aquí, lo que va a hacer es que para variables numéricas va a reemplazar los números faltantes con la media. De hecho tenemos algunas opciones aquí. Podríamos utilizar el máximo, el mínimo, no aparece la mediana. Podríamos poner algún valor en particular. Podríamos ponerle el valor de
qué sé yo, de 10 a todos los valores faltantes. No puedo imaginar una situación en la que uno quisiera hacer eso, pero se puede hacer. Dejemos el default de average y veamos qué es lo que hace. Entonces, corremos, tenemos 100.000 observaciones aquí, corremos, todavía tenemos 100.000 observaciones y ya no hay ni una observación faltante. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que hizo es, a donde faltaba una variable numérica, le puso la media de esa columna. La pregunta es, ¿qué hace con las variables categóricas? ¿Qué hace con, por ejemplo, a Family Status? Probablemente le faltaban algunas observaciones. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Casado o soltero? ¿Y qué es lo que hace para rellenar los valores faltantes? En el caso de observaciones de variables categóricas, lo que hace es que las rellena con la moda. Las rellena con la categoría más frecuente. Parece el método más sensible. Entonces ya no tenemos el problema de que nos faltan variables. Pero hay algunos problemas asociados con rellenar con la media y la moda. También vamos a discutirlos en clase. Hay una última manera de lidiar con missing values. Solo la voy a mencionar y le voy a indicar cuál es el operador, que se llama imputar los valores faltantes. Esta es la manera más inteligente de lidiar con valores faltantes, pero requiere que hablemos de modelos realmente, porque lo que vamos a hacer es, para cada variable para la cual le falten observaciones, lo que vamos a hacer es desarrollar un modelo como función de las otras observaciones, de las otras variables independientes, quiero decir, van a tratar de pronosticar los valores en la variable faltante. En otras palabras, vamos a tratar de aprovechar las correlaciones que existen en las distintas variables para rellenar los valores faltantes, en lugar de simplemente rellenarlas con un valor como la media o la mediana. No puedo hablar mucho de esto aquí porque todavía no hemos hablado de modelos, pero este es uno de estos operadores donde tenemos que entrar dentro del operador y aquí poner otros operadores para desarrollar esos modelos que vamos a utilizar para imputar. Voy a hablar más de esto cuando llegue el momento de que hablemos de modelos. Ok, aquí voy a poner punto final a la primera parte del video de preparación de datos, que tiene que ver con operar sobre las filas de la matriz de datos.